Se manifestó Jesucristo a los discípulos a orillas del mar de Tiberíades y lo hizo de la siguiente manera. Estaban Simón Pedro, Tomás, llamado el mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hermanos Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro dijo: voy a pescar. Le contestaron: vamos contigo. Ellos subieron a la barca, pero en la noche no pescaron nada. Cuando amaneció, estaba Jesús en la orilla. Los discípulos no sabían que era Jesús. Les dijo: ¿tienen pescado? Le contestaron: no. Él les dijo: lancen la red a la derecha de la barca y lo encontrarán. Lanzaron la red y no podían sacarla por la abundancia de peces que habían cogido. El discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro: es el Señor. Pedro se vistió y se lanzó al mar. Los demás discípulos vinieron a la barca, llevaron la red con los peces, no distaba mucho de tierra. Evangelio según San Juan, capítulo 21, versos 1 al 19. Somos mensajeros en nombre de Dios. Notas amables a la palabra de Dios, domingo 4 de mayo, año 2025. Nuestro santo para hoy está ubicado en Polonia y está corriendo el siglo III de la historia en Polonia. Se trata del patrono de los hombres del fuego, le dirían los italianos. En América dicen los bomberos. San Florian mártir, patrono de los bomberos, patrono de Polonia, conocido como San Floriano. Tiene ese apellido Lors, que es un antiguo pueblo de Alemania donde está ubicada la abadía de Lors, que fue un recinto benedictino. Florian es del siglo III, tiempos del Imperio Romano, y se consagró como militar. Fue encargado de las fuerzas imperiales en Baviera, que en esa época se llamaba así, hoy en día es Alemania, y es considerado patrono de Polonia, de la ciudad de Linz, que hoy pertenece al país de Austria. De los encargados de los bomberos, nació alrededor del año 250 en Eiluncentium, conocida como Sempolten, que es un actual territorio de Austria. Nuestro santo querían obligarlo a detestar de Dios. El emperador romano quería que él renegara de su fe. Como no lo quiso hacer, lo mandó a martirizar y lo lanzaron a un río y murió martirizado. Las actas del martirologio romano indican que su ejecución fue por el emperador romano Aquilino, que lo arrojó desde lo alto de un puente de Lors a las aguas del río Enns, y era el año 304. Reliquias que hay parte están en Roma y otras partes el Papa Lucio III las envió a Polonia al obispo de Cracovia. Ahí tenemos un defensor de la fe. Prefirió el martirio a detestar de la fe. San Florian. Somos mensajeros, pero en nombre de Dios. Es muy importante eso en materia de fe, en materia de evangelización, en materia de iglesia. Esa frase da para mucho. Cuando las personas que pertenecemos a la misma iglesia, que se llama católica cristiana,
y entendemos que somos mensajeros, pero en nombre de Dios, confiando en Dios, bajo la autoridad de Dios y siempre haciendo la voluntad de Dios, la evangelización y la organización eclesial es perfecta. Cuando no existe esa cláusula en la conciencia de un creyente de que es mensajero en nombre de Dios, hay esa cantidad de divisiones entre las personas. Unos se creen superiores a los demás, otros creen que estos son para servir y estos para mandar. Hay una cantidad de cosas que el Papa Francisco las hizo destacar cuando entendiéramos una iglesia que él llama sinodal, donde todos somos hermanos y caminamos juntos y somos mensajeros en nombre de Dios. El día que podamos entender ese Evangelio de San Juan capítulo 21, cuando Jesucristo le dice a sus discípulos, lancen la red y van a encontrar todo lo que quieren. Todo lo que hagan, háganlo en nombre de Dios, confiando en Dios, no en su propia inteligencia, ni creyendo que usted es Dios. Ahí está la diferencia de un buen apóstol, de un buen consagrado, de un buen discípulo misionero del Señor. Vamos con las máximas, que se trata de confiar más en Dios y menos en usted mismo. Primera máxima la tiene el libro de los Proverbios capítulo 3. Confía en Dios y no en tu propia inteligencia. Esa es la que marca la pauta de esa máxima de hoy. La primera, confía en Dios de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Segunda máxima, el Salmo 91. El que habita al abrigo de Dios y se acoge a la sombra del Todopoderoso, ese lo va a lograr. El que habita al abrigo de Dios. Tercera máxima, Salmo 9. El Señor es el refugio para todas las personas, es el baluarte en la angustia. Los que confían en Dios siempre harán la voluntad de Dios. Cuarta máxima, el Salmo 40. Dichosa la persona que pone su confianza en el Señor y no recurre a los idólatras ni a todos aquellos que adoran falsos dioses. Salmo 40 de la Sagrada Escritura. El Maestro de Nazaret pide que confiemos plenamente en Él, que salgamos con alegría a anunciar la palabra de Dios, que demos testimonio de lo que anunciamos, que respaldemos con la vida el mensaje. Lancen la red es para quien confía en el poder de Dios. Ahora, cumplir con el mandato de anunciar el Evangelio tiene sus principios. El fundamental es darle la palabra a Dios. Si usted quiere ser un buen discípulo de Dios, un buen misionero de Dios, un buen representante de Dios, piense en darle la palabra a Dios. En ningún momento se sienta por encima, ni más inteligente, ni sabio, ni creer que no hay nadie como usted, ni por encima de la misma comunidad eclesial. Al contrario, la persona que anuncia debe ser el modelo de la humildad y de la sencillez, que se vale de la sabiduría de Dios para poder enseñar la palabra. El apóstol San Pablo daba un ejemplo excelente de un principio. Él se sintió escogido para anunciar el Evangelio, pero en nombre de Cristo. Anuncio el Evangelio, pero lo hago en nombre de Cristo, le dijo a los romanos. Carta a los Romanos capítulo 1, verso 1. Jesucristo lo envió a anunciar la palabra, pero desde la sencillez y no desde la soberbia humana. Esa es mucho mejor esa frase. Primera carta a los Corintios capítulo 1, verso 17. Jesucristo me envió a anunciar la palabra desde la humildad y la sencillez, no con la soberbia de un ser humano.
Un cristiano entonces debe ser una persona que irradie energía a los demás, que dé testimonio a los demás. Un creyente que convenza, pero con la fuerza de su corazón, con la nobleza de sus sentimientos. El Papa Francisco recuerda, estamos llamados a anunciar a Cristo resucitado mediante el testimonio del amor. Eso es lo que tenemos que hacer, dice el Papa Francisco. Debemos anunciar el mensaje de Dios con el testimonio del amor. Pero dice el Papa, si no es así, seremos como un organismo internacional que regala cosas y limosnas a la gente, como una empresa que se dedica a eso, pero no somos una iglesia. Esa es una de las frases que el Papa Francisco insistió mucho. Mientras no seamos personas del amor, de entregar y anunciar a un Cristo con amor desde la humildad y la sencillez, entonces no seremos una iglesia, seremos un organismo internacional, dice el Papa. Somos mensajeros y debemos serlo, pero en nombre de Dios. Confía en Dios de todo corazón y no tanto en tu propia inteligencia. Proverbios capítulo 3, verso 5. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.